Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración de este domingo. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo después de Epifanía y vamos a iniciar como cada domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: Oh Dios misericordioso, que has dado tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Cantemos el Gloria Patria. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
El Señor sea con ustedes. y también contigo. Oremos. Todopoderoso Dios, que sabes que nos hallamos rodeados de tantos y grandes peligros, y que a causa de nuestra naturaleza no podemos estar firmes, concédenos la fortaleza y la protección necesarias para librarnos de todos los peligros y triunfar sobre la tentación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en Deuteronomio capítulo 18, los versículos 15 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo para este día es el Salmo número 1, el cual vamos a dar lectura de manera antifonal. Salmo número 1 dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos. porque Jehová conoce el camino de los justos, Mas la senda de los malos perecerá. La segunda lectura, la lectura de la epístola para este día, la encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos ahora el Aleluya. El Santo Evangelio para este día lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, los versículos 21 al 28. San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Confesemos ahora lo que creemos leyendo el credo apostólico de nuestros boletines. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno. Esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Aquel que en él cree, salvado será.
la fuente de la redención. Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Aquel que en él cree salvado será. Aquel que en él cree salvado será. Aquel que en él cree salvado será. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos en Cristo, ¿te has topado con alguien que cuando tú lo ves no lo conoces, pero te dice, yo te conozco, yo sé quién eres? A veces eso nos hace empezar a buscar en nuestra mente dónde lo conocimos, en qué situación, o tratar de buscar alguna coincidencia de amistades para saber cómo es que esa persona nos llega a conocer a nosotros, ¿verdad? El día de hoy encontramos en la lectura del Evangelio a nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio en la sinagoga, y encontramos a un hombre que está endemoniado y que el demonio les dice, o los demonios que tiene adentro, el demonio que tiene adentro dice, sé quién eres. A diferencia de lo que nos pasa a nosotros, nuestro Señor Jesucristo tenía el conocimiento de quién estaba en el hombre. Y por eso tiene la autoridad para expulsarlo. Y el demonio que tenía ese hombre sale. Pero les invito a que leamos el texto del Evangelio nuevamente. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Si tomamos como tema las palabras de este espíritu inmundo, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo y dice, sé quién eres, podríamos utilizarla como tema y decir, sé quién eres, es el tema para nuestro día. Pero, ¿qué es lo que sabemos de Jesús? Viendo el texto que acabamos de leer, encontramos que podremos dividir en dos partes y decir, sé quién eres, eres el que tiene autoridad, eres quien tiene autoridad, pero también eres quien da la salvación. Primeramente podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo dice que entra en Capernaum y en los días de reposo siempre iba a la sinagoga y enseñaba. Algo interesante es que cuando la gente escuchaba a nuestro Señor Jesucristo enseñarles, ellos se quedaban asombrados y decían, pues, ¿qué doctrina es esta, verdad? ¿Quién es este hombre? Dice, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba como quien tiene autoridad. Y esto nos ayuda a ver un poquito más cómo es nuestro Señor, cómo es que su enseñanza era con autoridad. Decimos en nuestro mundo,
los pastores, los maestros, enseñamos de acuerdo a lo que conocemos de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos permite comunicar a la gente, pero tenemos hasta cierto punto un conocimiento limitado. Si nos vamos a los fariseos, a los escribas, ellos también tenían mucho conocimiento, tenían conocimiento grande del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, pero también era un conocimiento limitado porque no era el conocimiento pleno que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos enseñaban lo que sabían a la gente, pero nuestro Señor Jesucristo lo enseñaba no como diciendo la palabra de alguien hacia nosotros, como lo hacemos nosotros, diciendo la palabra de Dios hacia la gente, como lo hacían los fariseos y los escribas diciendo la palabra de Dios también hacia su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo decía la palabra de Dios, y Él era Dios, hacia la gente. Y es muy diferente hablar en nombre de otra persona, aún con su autoridad, porque también a los creyentes nos ha sido dada la autoridad de predicar tanto la ley como el Evangelio. Pero nuestro Señor Jesucristo lo enseñaba con una verdadera autoridad, una autoridad de Él mismo, porque eran sus mismas palabras, sus propias palabras las que comunicaba con la gente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo enseña como quien tiene autoridad. Algo que pasa en ese momento, dice que había un hombre con espíritu inmundo. Entonces, esta autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo para predicar, la vemos reflejada también cuando habla a ese espíritu inmundo. El espíritu inmundo dice que lo conoce. Podríamos decir, ¿cómo es que conoce? Es Dios. Él creó todas las cosas. Los demonios le conocen, saben quién es. Y por eso dicen, pues, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Se acercan, dicen que lo conocen, pero tienen cierto temor. Y podemos decir, ante la santidad de Dios hay temor. Lo encontramos en el Génesis cuando Adán y Eva pecan. Escuchan a nuestro Señor, a nuestro Dios, acercarse y ellos se esconden, como si pudieran esconderse, ¿verdad? Se esconden ante la presencia de la santidad de Dios. Los demonios, al ver a nuestro Señor Jesucristo, también temen. Y las palabras de este espíritu inmundo dice, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Tienen miedo de la presencia de Dios. Tienen miedo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y confirman algo bien cierto. Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Revelando ante toda la gente, si recordamos, estamos en la Epifanía, donde nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, se revela ante la gente como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Los demonios hacen esto. Revelan ante la gente quién es Jesús y dicen, eres el Santo de Dios. Y viene una pregunta para nosotros, o que nos hacemos a veces nosotros, si está dando una palabra de verdad, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo les dice, cállate y sal de él, reprendiéndolo? Nuestro Señor Jesucristo no quiere que la gente conozca acerca de Él a través de los demonios, a través de los espíritus inmundos. Quiere que se haga de acuerdo a lo que Él y el Padre han hecho desde el principio, que sea a través de su santa palabra, a través de las personas que Él llama y envía a la gente, no a través de espíritus inmundos, no a través de demonios. Pero con esto se manifiesta otra vez una cosa importante de nuestro Señor Jesucristo, que su palabra tiene autoridad, no solamente cuando enseña, sino también cuando reprende. Dice, les reprende y les dice, cállate y sal de él. Y en ese momento, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ni siquiera dijo por qué,
Ni siquiera intentó decirle a Jesús, pues, o cuestionar su autoridad, sino simplemente en ese momento salió. La palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene poder, tiene autoridad. Una autoridad que la mostró cuando enseñaba a la gente en la sinagoga, que la mostró cuando reprendió a ese espíritu inmundo. Pero ¿puede tener ahora la palabra de nuestro Señor poder como la tuvo en ese momento? La realidad es que sí, la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder que tuvo en ese momento. Tiene tanto poder que cambia los corazones, que cambia los pensamientos, el entendimiento de cada uno de nosotros. Pero también nos muestra el poder que tiene cuando se aplica la ley. Y ante la santidad hay temor. Cuando Dios nos dice en su palabra que tenemos que ser santos como Él es santo, nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo a llegar al final de nuestros días y no poder ser santos. Y delante de un Dios santo, sin santidad, lo único que merecemos es el castigo eterno en los infiernos. Hay temor en quien no conoce el Evangelio. Hay temor en quien solamente se ha quedado con los mandatos del Antiguo Testamento, sin ver la solución que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo. Hay mucho temor. Aún la parte de nosotros, la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, tiene miedo a que vaya a ser juzgado no de acuerdo a la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino a nuestra obra, porque están manchadas de pecado. Pero así como tiene autoridad para reprender, para castigar, para someter, también nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad para dar la salvación. Y eso es lo que hizo, ¿verdad? Sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, es el que tiene la palabra de autoridad, pero también es el que da la salvación. Y esta salvación no la da con algo tan simple como hablar. La podía hacer porque Él tiene todo el poder, pero Él quiso hacerlo de la manera más correcta. Él había dicho en su palabra, en el Antiguo Testamento, en la ley, que el pecado tiene como consecuencia la muerte. Y si no hay pago del pecado, Dios estaría diciendo, pues dije una cosa, pero después cambié en el transcurso del tiempo y ya no hay consecuencia por el pecado. Tenía que haber pago por el pecado. Y es por eso que envía a su Hijo Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo viene al mundo y cumple perfectamente la ley. Ni una sola cosa se le escapó. Todo lo cumplió perfectamente. Aún todas las profecías del Antiguo Testamento las cumple a la perfección nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace por ti y por mí. Su perfección es nuestra perfección. Cuando Dios nos ve, no está viendo todos los pecados que tenemos constantemente, todas las manchas de pecado que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, sino que ve la perfección de nuestro Señor Jesucristo, ve la obra de Él en nosotros. Pero también tenemos la seguridad de que Él ha vencido al diablo, de que Él tiene el poder para hacerlo. Vimos, solamente le dijo, vete, cállate y sal de él. Y un espíritu inmundo salió de él, de esa persona. Tiene autoridad. Pero venció también al diablo y a todo lo malo, al diablo, a la muerte, con su propia muerte. Al ser colgado en un madero por nuestra salvación, por nuestro perdón. Venció la muerte mediante la muerte. Cargó los pecados de todos nosotros. Cargó tus pecados y mis pecados en esa cruz.
Y ahora nosotros podemos tomar esa salvación por medio de la fe que Él también nos ha dado, que Él nos ha regalado. A través de su palabra, primeramente nos muestra que no merecemos nada de Él, que no merecemos nada de Dios más que ser castigados en el infierno. Pero después nos da el mensaje de buenas noticias para ti y para mí. Y nos dice, todos tus pecados, no los cargues. Deja que cargue nuestro Señor, mi Hijo, tu Señor. Porque Él vino a sufrir por los pecados de todo el mundo. No por los de unos y de otros, no. Por los de todo el mundo. Simplemente, cuando Dios nos concede esa fe a través de su palabra, al enviar a su Espíritu Santo, nosotros es como si nos quitaran todos esos pecados y fueran colgados en la cruz de nuestro Señor. Entonces tenemos, nuestro Señor Jesucristo ha vencido al diablo y la muerte, con su propia muerte, con su propio sacrificio. Él nos ha regalado la fe a través de su palabra, mostrándonos lo que merecemos y mostrándonos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero también a través de la vida encontramos que seguimos viviendo en una vida en donde hay problemas, enfermedades, tribulación. Él nos fortalece con su palabra, con su evangelio, con lo que nos dice que Él estará todo el tiempo, todos los días, cada instante, junto a nosotros. Pero también nos fortalece a través de los sacramentos, a través de la Santa Comunión, en donde nosotros recibimos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor. Y nuestros pecados en ese momento son perdonados, porque es promesa de nuestro Señor. Pero también nos da consuelo cuando estamos pasando por problemas, por enfermedad, por tribulación. Porque así como nos dijo que va a estar con nosotros, Él también nos va a ayudar y nos va a dar la salida cuando tengamos ese problema tan grande. Dice que así como viene la prueba, también Él pone la salida. Así que si estás enfermo, si tienes necesidades, si tienes problemas, no veas qué tan grandes son tus problemas, sino ve que al lado tienes el que es más grande que todas las cosas, el Creador del universo, a nuestro Señor Jesucristo, y que tiene la palabra de autoridad en la Biblia. Y esa palabra que es capaz de decir a los demonios, cállate y sal de él, y obedecen en ese mismo momento. Ese Jesús, ese Dios que está con nosotros, es el que nos consuela también cuando hemos perdido algún ser querido y nos dice, ellos están allá, están conmigo. Ya no hay más sufrimiento ni más dolor. Ellos están recibiendo todo lo que es estar cerca de mi presencia. Están felices. Algo que nosotros en el momento más feliz de nuestra vida todavía no alcanzamos a sentir. Sabemos quién es nuestro Señor. Es aquel que tiene la palabra de autoridad. Tiene autoridad sobre todas las cosas. El mismo Padre se la dio. Sabemos quién es Jesús, que es el que tiene autoridad sobre los demonios. Sabemos que Él es el que nos ha dado la salvación, que Él venció al diablo y la muerte a través de su propia muerte, que Él nos ha dado la fe y nos ha dado la fortaleza y nos da consuelo cuando nosotros lo necesitamos. Ese es nuestro Señor. Sabemos quién es y Él sabe también quiénes somos nosotros. Sabe todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, pero también sabe la fe que te ha regalado, la fe que te ha dado para que tú te aproveches de la salvación que Él ha ganado. Estimados hermanos en Cristo, que Dios nos ayude, nos fortalezca a través de su palabra, a través de sus sacramentos, para que podamos seguir adelante en esta vida con problemas, con situaciones difíciles que todos vamos a tener algún día, pero que el creyente tiene una gran ayuda, la ayuda de nuestro Señor, a un lado cada día. Amén.
Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación, Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en este día porque nos sigues dando de tu palabra, nos sigues dando la fortaleza a través de ella, nos sigues mostrando todo lo que has hecho por nosotros, nos muestras la autoridad que tiene tu Hijo Jesucristo, el poder de sus palabras, que aún los demonios se sujetan a lo que Él exige. Te agradecemos, Señor, porque esas palabras de autoridad son las que nos han dado la fe, porque tu palabra, Señor, es la que tiene el poder para cambiar los corazones de todo el mundo, y ella es la que nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque en tu gran bondad y misericordia nos sigues manteniendo con vida, nos sigues dando de tu palabra y nos sigues dando nuevas oportunidades para compartir el precioso Evangelio de salvación, las buenas noticias de que tu Hijo Jesucristo vino al mundo para cumplir con la ley que nosotros no podemos cumplir, pero también para sufrir el castigo que nosotros merecemos. Te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que nos das día tras día y te seguimos pidiendo que nos acompañes en cada momento, que tu palabra esté con nosotros, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos guarde también. Guárdanos, Señor, de toda doctrina falsa. Guárdanos de todo mal y peligro en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y, Señor, te queremos pedir por aquellas personas que están enfermas, necesitadas, que están hospitalizadas o que están pasando por un momento complicado en sus vidas. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Eusebia Ayala, por su familia. Te pedimos también, Señor, por el señor José Antonio Díaz, el tío de Moy, y también por Jorge Alberto Martínez Garza. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Arturo García y nuestra hermana Mayela Leal, para que también, Señor, les guardes, les ayudes a salir pronto de esta enfermedad. Tú conoces a cada uno de ellos, conoces la situación que están pasando, la enfermedad que están sufriendo. Te pedimos, Señor, que les guardes, les protejas y de acuerdo a tu voluntad les concedas pronto alivio, pronta recuperación. Te pedimos también, Señor, por todos los que cuidan de los enfermos, por todos los que llevan tu palabra por todo el mundo. Y, Señor, sabemos que tú conoces nuestras necesidades y sabrás suplirlas de acuerdo a tu voluntad. Acompáñanos durante esta semana y dirígenos en cada paso que demos. Te lo pedimos todo esto, no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cantemos el Padre Nuestro. En el cielo,
estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando a través de esta página de Facebook en nuestros servicios de adoración de cada domingo. Les seguimos pidiendo que sigamos orando unos por otros, por la situación que estamos viviendo, pues no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Seguir pidiendo por los hermanos que están enfermos, los que están contagiados, los que tienen algún tipo de problema también físico o espiritual, para que pues Dios conoce las necesidades y que escucha nuestras oraciones, pueda obrar de acuerdo a su voluntad. Próximo domingo seguimos invitándoles nuestro servicio de adoración, 11:30 de la mañana. Entre semana tenemos estudio bíblico a las 6 de la tarde, los viernes, y pues están también cordialmente invitados. Que Dios les colme de bendiciones en cada una de sus actividades de esta semana, y vamos a finalizar nuestro servicio de adoración cantando nuestro himno de clausura. Que Dios les bendiga.